quiero decirles que nos hemos preocupado porque tenemos una gran infraestructura ya. Tenemos página de Facebook desde hace ya un tiempo. Ahí estoy subiendo devocionales y estoy subiendo estudios bíblicos. Harían bien en darse una vueltecita para que estudien ahí algunas cosas que estoy subiendo. Tenemos la página de YouTube, que también es importante. Ahí están grabadas todas las prédicas. Tenemos oración, afortunadamente. Acabando el culto, los que se quieran quedar, estamos orando. Cuenta con un pastor. Hay 5 hermanos diáconos que, aunque no están nombrados, aunque no he impuesto manos, están preparados. Sus nombres son Víctor, Fede, Abraham y Néstor. Si alguno de ellos se les acerca y les hace una exhortación, créanme que tienen la autoridad suficiente para que ustedes se sientan amonestados. No lo hacemos de mala fe, lo hacemos para que ustedes regresen al camino correcto. Porque por ahí dicen, bueno, pues es que el tal hermano no tiene autoridad. No, sí tiene autoridad. Yo no he impuesto manos, pero están ejerciendo su diaconado. También oren por esa necesidad, porque estoy por escoger a un diácono en estos de aquí a diciembre. Y pues aprovechen toda la infraestructura de la iglesia, hermanos. Aprovechenla, porque hay otras iglesias que no tienen lo que tenemos nosotros. Aunque somos una iglesia chiquita, tenemos también escuelita dominical. Muchas iglesias no tienen escuelita dominical y nosotros sí tenemos. Lo principal es la predicación, que es expositiva, es versículo a versículo, con una buena interpretación bíblica. Bueno, dicho esto, entonces abran su Biblia, abran sus apuntes, saquen sus cuadernos. Ya va a empezar la escuelita. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí, nada más ese versículo solito. Mira, cuando abordamos este versículo encontramos las siguientes doctrinas. Hay varias doctrinas ahí en ese versículo. Primera doctrina, el amor de Dios. Es una doctrina, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. 2, hay otra doctrina ahí, llevar una buena conducta, dar buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. 3, la elección incondicional. Esta doctrina es que Dios nos seleccionó antes de la fundación del mundo, nos eligió, pero no nos preguntó si queríamos o no, simplemente nos eligió por el puro afecto de su amor. 4, la predestinación. Nuestros nombres están inscritos en la eternidad pasada desde antes de la fundación del mundo. Y 5, los elegidos o los escogidos. Nos debemos sentir privilegiados porque hemos sido escogidos por Dios de una manera sobrenatural. Y vamos a ver más adelante que dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Dios. Si tú te preguntas por qué te escogió, es por eso. Porque somos de lo peor. Y de ahí nos sacó el Señor y nos ha traído hasta aquí. ¿Qué es la elección incondicional? Te la voy a ampliar un poquito más. Es una doctrina reformada relacionada con la predestinación, o sea, van de la mano, que describe las acciones y los motivos de Dios antes de su creación del mundo, cuando predestinó a algunas personas para recibir salvación. Es decir, a los elegidos y al resto de los que no fueron elegidos,
les permite continuar en sus delitos y pecados y los lleva a un castigo justo y a la condenación eterna por su transgresión a la ley de Dios. Hay una responsabilidad personal. Esto lo voy a explicar más adelante. Esto es difícil de entender, pero tenemos que aceptarlo. En nuestra mente no cabe cómo Dios escoge a unos y a otros no los escoge. Los deja. Pero tienen una responsabilidad personal porque se les predicó el Evangelio, está la Biblia, hay pastores, hay libros muy buenos que estudian sobre la Biblia, pero las personas simplemente no quieren. Hay una responsabilidad personal. Segunda de Tesalonicenses 2:13, anótenla, yo la leo. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, dice San Pablo. Hermanos amados del Señor, miren, escuchen esto, porque Dios nos escogió desde el principio para salvación. Desde el principio, allá en la eternidad pasada, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dios los escogió desde el principio para salvación. Extraordinario. ¿Qué es la predestinación? La otra doctrina que va de la mano con la elección incondicional. Se refiere al plan soberano de Dios para la salvación de la humanidad. Está dentro de ese plan. Significa que somos elegidos antes de la fundación del mundo. Se refiere a la doctrina de que Dios ha decidido de antemano quiénes serán salvos y quiénes no. Esta idea se fundamenta en la creencia de que Dios, en su omnisciencia, conoce el futuro y ha establecido un plan para salvación de la humanidad. Y esto yo ya lo he predicado. Romanos 8, 29, 30. Te la voy a leer. Romanos 8, 29, 30. ¿Te acuerdas de esa cadena de oro? Que Dios comienza la obra y la termina. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, ahí está, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está uno de los motivos. Estamos buscando ser iguales a Cristo, a la estatura de varón perfecto. No te conformes con ser como San Pedro, como San Pablo, como Martín Lutero, o como Calvino, o como John MacArthur, o como quien tú quieras. No son tus modelos. Tu modelo es Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, ahí está la cadena. Escribe tu nombre en el libro de la vida. Luego llegas aquí al mundo, te llama. De muchas maneras o de muchas formas habla Dios. Luego a los que llamó, a estos también justificó. Te da el arrepentimiento de obras muertas, te da un corazón nuevo, te da un espíritu nuevo, te justifica, te da las vestiduras de Cristo. Y una vez justificado, vas a ser glorificado. Y a ese proceso se le llama proceso de santificación progresiva. Tú no lo sientes, es imperceptible, pero Dios está trabajando. Yo en este punto te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás leyendo tú tu Biblia en tus tiempos devocionales en tu casa? Yo me doy cuenta, porque luego cuando estoy escuchando en el grupo de mujeres, no leen bien la Biblia. Quiere decir que no están familiarizados con su término. Quiere decir que les hace falta ver más Biblia, no más box, más Biblia. Entonces, no es lo mismo estudiar para mí que estudiar para dar una clase. Nosotros debemos estudiar como si de veras tuviéramos que exponer las Escrituras. Un comentarista bíblico dice sobre Efesios 1:4, y lo leo textualmente. Un comentarista: hablamos aquí del misterio de Cristo. Un misterio en el pasado, en el presente y en el futuro. Su tema es la nueva vida. Nuestra incorporación a su iglesia que compró con su sangre. El Padre nos predestinó para ser eternamente hijos suyos. El Hijo lleva a cabo la incorporación mediante la redención y el Espíritu Santo complementa la obra de santificación. Fin de la cita.
Mira qué comentario de este hombre, cómo te va llevando. Es un erudito. Te hablo un poquito del contexto para poder explicarte el texto que vamos a ver hoy. Mira, te vas ahí arribita en el 1.3 de Efesios, ¿sí? Arribita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te acuerdas que lo leímos? Ahí aprendimos varias cosas. Y conecto lo anterior con este pasaje. Dice, ¿qué aprendimos ahí? Que mi alabanza está comprometida con Cristo. ¿Te acuerdas? De espíritu a espíritu. Que de Dios proviene toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual que tenemos en este mundo, los dones, el ejercicio de la fe, el fruto del Espíritu. Si tenemos aquí un ministerio en la iglesia, también. Toda bendición espiritual viene de lo alto. Nadie obtiene nada si no procede de Dios. Así dice la Escritura. De que somos redimidos. Dios pagó nuestras deudas. Esa factura que teníamos, esa remisión, Dios la pagó a través del sacrificio de Cristo. También aprendimos que tenemos la capacidad de entender lo espiritual, ¿te acuerdas? Si tú tienes el Espíritu Santo, acomodas lo espiritual con lo espiritual y puedes entender. El mundo no puede entender la Biblia porque es espiritual y la ve como un libro de historia nada más, y algunas cosas se les hacen grotescas y salidas de contexto y no las puede entender. Pero el que tiene el Espíritu puede entender las cosas espirituales. También aprendimos que tenemos una ciudadanía celestial, ¿te acuerdas? Una visa especial en donde, muriéndote como creyente, te vas al cielo. Te vas al seno de Abraham, al paraíso, directo y sin escalas. ¿Y qué hiciste? Nada, solamente creer en Jesucristo. Bueno, estás arrepentido o arrepentida, pero tenemos una ciudadanía celestial y además que somos legítimos herederos de su reino. Todo lo que el Padre le da a Cristo, Cristo nos lo comparte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo eso aprendimos. En este versículo aprendemos que Dios tiene un método para elegir. Tiene un método, y lo vamos a ver. Que los creyentes somos elegidos, nosotros somos los elegidos. Y que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y dicho lo anterior, con esto entro que hay 3 tipos de elección de acuerdo a las Escrituras. Si tú estudias las Escrituras a profundidad y lo cotejas con la teología bíblica sistemática, la elección tiene 3 formas Dios de elegirte. La primera, si gustas anotarla, la elección teocrática. Ahorita le explico. La segunda es la elección vocacional. Y la tercera es la elección para salvación. Te explico. Elección teocrática. La primera te la voy a explicar. Esta se entiende como la elección soberana de Dios por su pueblo Israel. Esto es muy importante, porque así como nosotros fuimos elegidos, bajo los mismos criterios, Dios de manera soberana elige a Israel. No eligió a los aztecas, ni a los olmecas, ni a los indios de allá de la India, no los eligió a ellos. Eligió a Israel, un pueblo que no era pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6, si gustan acompañarme aquí, porque aquí sí hablamos ahí de la elección. Deuteronomio 7:6. Sigue siendo su pueblo, aunque anden en rebelión, sigue siendo su pueblo. Y tan es su pueblo que les va a cumplir todas las promesas bíblicas. Todas. ¿Ya están ahí? Porque tú eres pueblo santo. Acuérdate que la palabra santo significa apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Mira qué piropo. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y a ver, diles que no. ¿Qué? Soberanía pura, elección pura. Ese es un tipo de elección. Elección teocrática. Hay otra elección
elección vocacional. Nosotros aquí en el mundo vamos a la boca 1, la boca 2, la boca 3, luego pasas a la ESCA, pasas al CIBE, pasas allá a la de comunicaciones y transportes del polio, la aviación, no sé. Pero te preparan en una vocación. También así Dios nos elige de manera vocacional. Mira, dentro del llamado a Israel, dentro de ese llamado que vimos ahí en Deuteronomio 7:6, de ahí dentro escogió a los levitas para ministrar el sacerdocio. ¿Te acuerdas? Los hijos de Aarón. Ustedes dentro de la elección especialmente se van a dedicar a los sacrificios. Como del mismo modo Cristo escogió a los apóstoles para predicar el Evangelio. Nosotros también como cristianos tenemos esa elección vocacional. Vayan a todas las naciones y enséñenles a ser mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a hacer todo lo que os he mandado. Nosotros tenemos también esa misma elección. Dios nos escogió para predicar el Evangelio. No vayas a pensar que nada más el pastor o los diáconos o los hermanos más crecidos. No. Todos debemos de predicar el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Mira Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí está una de las credenciales apostólicas, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Te recuerdo que estas credenciales espirituales solamente eran de los apóstoles. Nosotros no tenemos la capacidad para expulsar demonios. Si alguien ahorita quiere expulsar demonios, los demonios le pueden poner una santa paliza, como a los hijos de Seba, Hay que tener cuidado para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tampoco podemos hacer eso, tampoco podemos declarar. Eso es la voluntad de Dios, porque ¿qué sabemos nosotros de la voluntad de Dios sobre una persona? Nosotros queremos hacerle bien, queremos que la persona se sane, queremos que se alivie, pero no quiere cambiar su vida. Sigue en las drogas, sigue en alcohol, sigue en rebelión, es golpeador, es blasfemo, y estamos orando por muchas personas así. No es malo, pero hay que orar primero por su salvación y por su arrepentimiento, porque ¿de qué le sirve que Dios le perdone sus pecados si va a seguir haciendo lo mismo? ¿Cuántas personas están en un hospital ahorita y están ahí todos entubados, ahí en el Rubén Leñero, ahí con los quemados, todos quemados están ahí? ¿Quién sabe? Se están debatiendo entre la vida y la muerte a ver si salen. Y si Dios los sana, no crean que lo primero que van a hacer, van a decir, ay, me voy a comprar una Biblia, voy a buscar un pastor y me voy a empezar a congregar porque estoy agradecidísimo con Dios. Van a ir corriendo a darle gracias a la Virgen de Guadalupe y van a salir de ahí y van a seguir viviendo igual. ¿Para qué queremos que se sanen? Si no hay arrepentimiento. Lo importante es el arrepentimiento. Cuando oremos hay que orar por arrepentimiento. La otra elección, la elección para salvación, esta yo la considero una salvación especial, solamente a los escogidos. Dios nos salva. Muchos decimos en el mundo, ay, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. Muéstrame tus frutos. ¿Qué frutos tienes? Como consecuencia de que has creído, ¿qué frutos tienes? Quiero verte. Y entonces ahí se ve. Cuando queramos ver a alguien qué clase de cristiano es, los frutos. Ahí se ve. Esta elección para salvación es la que Cristo hace a sus escogidos. Juan 6:44, te la leo. Mira cómo dice aquí, ninguno puede venir a mí. Ninguno. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, el Padre Eterno, en su sola soberanía, se encarga de encauzar a aquellas personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida
y lo lleva a la persona de Cristo. Y una vez en la persona de Cristo, Cristo no lo suelta. Y Cristo dice en otra parte, los que el Padre me ha dado, nadie me los puede quitar. ¿Y cómo se los quita el diablo? Lo intenta, pero no va a poder porque está ahí la poderosa mano de Dios. Ahí siempre está. Ahora sí, vamos a ir al versículo 1:4 de Efesios, si siguen ahí conmigo. Mira nada más estas palabras. Según nos escogió en Él. Nada más esas palabras. Aquí está hablando que es una obra que Dios comienza en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura. No pienses que tú sigues a Cristo porque eres muy bueno, ¿eh? No puedes ni tienes la capacidad. Es el Espíritu Santo que mora en ti, que te hace caminar en esas buenas obras para que no te salgas tú del camino correcto. Entonces Dios comienza la obra y la va a terminar. ¿Sabes qué? Aunque tú te opongas, es irresistible el llamado de Dios. Irresistible. No te puedes... ¿A dónde te vas a esconder del Señor? ¿A dónde? Ay, me voy a Pachuca. Ah, vete. Allá te va a hablar más chido. Mejor, suavecito y cooperation. Allá el FBI cuando agarra a un narco mexicano con sus bocinotas, ya lo tiene allí amacizado y con las esposas, pies y manos, y le dice, thank you for your cooperation. ¿Y te va a decir el Señor? Thank you for your cooperation. Es una obra que Dios comienza en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura. Dios es soberano en escoger a quien Él quiera. Señor, ¿por qué a Esaú no lo escogiste o lo escogiste? ¿Y por qué a Jonás lo mandaste? ¿Por qué no lo mandaste? ¿O por qué escogiste a Pedro? ¿Por qué a Pablo le hablaste hasta el final? Soberanía. Tú tuviste un tiempo exacto, un momento exacto en que Dios te habló. No fue malo, fue el mejor correcto. Dios ya lo tenía preparado, te puso las condiciones. Mira, hay veces que el Señor te tiene casi que matar con una enfermedad, porque de otra manera no entiendes. Eres necio, eres terco, eres obstinado, de dura cerviz, dice la Escritura. Y solamente ahí acostado en tu cama y estás viendo tu techo y estás meditando y no aborreces la comida, no quieres oír radio, no quieres ver tele, no quieres que ni te visiten tus familiares. No hay otra manera. Porque cuando estabas sano y fuerte, estabas en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Escogió Dios a quien Él quiso. Dios no te preguntó si querías ser salvo. Él simplemente te escogió por el puro afecto de su amor. Ahí está una razón, si la quieres anotar. Por el puro afecto de su amor. Te amó. Antes de que tú amaras a Cristo, Él te amó primero, como está escrito. Gracias Dios. Gracias Dios porque me amaste. La voluntad perfecta y santa de Dios, al escoger a sus elegidos, atrae de manera irresistible hacia sí mismo a aquellos a quien Él, de manera soberana, predestinó, a los cuales escogió, escucha esto, amó, perdonó y salvó. Fíjate nada más. Del mismo modo que a otros no les tuvo afecto, los aborreció y los condenó. ¿Qué podemos hacer? Claro que nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, no lo sabemos. Por eso debemos predicar y debemos orar porque nosotros no sabemos. Tan no sabemos que hay personas que se han convertido en el último minuto de su vida en un hospital. Se han convertido hasta ese momento. ¿Y qué crees? Si se arrepintieron, Dios los ha perdonado. Que no hubo obras de arrepentimiento, que nunca leyeron la Biblia, como ese ladrón que estaba ahí, ¿te acuerdas? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no fue un seminario,
Simplemente se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera de Corintios 1, 27, 28. Aquí están otras razones que puedes poner ahí en tu lista de por qué te escogió el Señor. Si te has estado haciendo esa pregunta, Primera de Corintios 1, 27, 28, si gustas ahí acompañarme porque está interesante este pasaje. Pero ahora yo te lo estoy poniendo en la elección. Estamos hablando de la elección. Según nos escogió en él. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Necio Contreras es mi nombre, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Señor, soy débil. No tengo una fe sólida. Nunca la tuve. Si tú no me la das, yo no puedo ejercerla. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mira, ahí estamos todos. Está nuestra radiografía. ¿Cómo vivíamos antes del llamado de Dios? Y lo que no es, no éramos nadie. No sé a veces de dónde algunos cristianos sacan tanto orgullo si no somos nada. Es como aquella persona, ¿no han visto a esas personas que andan recogiendo latas? Que nos hacen un gran favor, PET, todo lo que es de plástico, y lo juntan, y muchos en cierta forma lo vemos como algo, ay, ¿por qué andará recogiendo ese hombre esas cosas? ¿Sabes qué? No están haciendo un favor. No solamente están cuidando la naturaleza y recogen la basura. ¿Sabes qué hacen esas personas? Los llevan a un acopio. Esas personas se ganan pocos centavos, pocos pesos, pero eso se vuelve a reciclar. Y puede volver a tener una utilidad, sin estar haciendo otra vez plásticos. Pero nosotros los tiramos. Hay gente que sí se preocupa por eso. Nosotros somos esos plásticos. Así nos tomó el Señor y dice, los voy a reciclar. Les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo, y los voy a hacer unos cristianos de clase mundial. Si se dejan. Si no se dejan, de todas maneras, como sus nombres están escritos en el libro de la vida, ahí les va. Y cómo duele, ¿verdad? Cuando el Señor está con sus manos de plastilina haciendo pues, y ay, Señor, y no queremos, estamos resistentes, y el Señor dice, quieto, porque si te mueves te va a doler más. Mejor déjate moldear. ¿No dice que somos barro en sus manos? Y nosotros no nos dejamos, queremos hacer nuestra santa y reverenda voluntad. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, una obra maestra. Hijos de Dios, cristianos de clase mundial, semejantes a Cristo. La elección de Dios es un acto completamente soberano. ¿Cómo nos atrevemos a veces a decir, Señor, ¿por qué lo haces? Yo hago lo que quiero, lo hago como quiero, lo hago a quien quiero y en el momento que yo quiero. ¿Te acuerdas que le dice a Pedro, si yo quiero que este viva hasta mi regreso, ¿tú qué? Si yo lo hago inmortal, ¿qué? Si yo me llevo a Elías vivo, ¿qué? Si yo me llevo a Enoc vivo, ¿qué? ¿No soy yo Dios? ¿No soy yo soberano? La elección de Dios es un acto completamente soberano, fraguado en su santidad, en su sabiduría y en su misericordia. 3 atributos de Dios que avalan esa elección incondicional. Y seguimos leyendo el versículo, dice ahí, antes de la fundación del mundo. ¿Ves ahí el pasaje? Antes de la fundación del mundo. Ahí adelantito, ahí en la cita, en el 1:4. Aquí se habla del tiempo de nuestra elección. ¿Cuál es el tiempo? La eternidad pasada. Si nosotros estudiamos bien la Biblia, su panorama, nos vamos a dar cuenta
que la humanidad y el universo que conocemos no tiene más de 10.000 años. Está entre 10.000 y 6.500 años antes de Cristo. Más antes no se sabe nada. Es un enigma. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, de acuerdo a Deuteronomio 29:29. Pero antes de eso, en esa eternidad pasada, ¿qué crees? Ahí nos eligió Dios. Antes de hacer el universo. Fíjate qué importantes somos para Él. Dice, sí, voy a hacer el universo, voy a hacer la creación, pero antes de eso voy a poner los nombres de quienes voy a elegir. Por medio de la elección soberana de Dios mismo, quienes son salvos fueron colocados legalmente en unión eterna con Cristo, antes que tuviese lugar el suceso de la creación misma. O sea, hace más de 10.000 años. Por eso dice que Él nos amó primero. Eso es algo extraordinario, si lo estamos viendo a la luz de la eternidad. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cuando tú des un consejo a un familiar, a un amigo, dile con buenas palabras, busca a Cristo, Él no te va a rechazar. Y por otro lado, cada hombre posee la voluntad de rechazar a Cristo. Escucha esto. Por otro lado, cada hombre posee la voluntad de rechazar a Cristo, aunque se pueda arrepentir, sí, efectivamente, pues posee una responsabilidad personal. Todos somos responsables de nuestros actos. Mateo 3:1-2, anótala. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es una dualidad. Y es una dualidad porque aunque mucha gente sabe que hay predicadores, sabe que hay iglesias, sabe que hay una Biblia completa, sabe que hay grupos de oración, simplemente lo rechaza y quiere vivir su vida como él se le pega la gana. ¿Y qué? ¿Nos vamos a meter a fuerzas? Si Dios puede el querer como el hacer, aunque nosotros le bailemos. Mira, yo he regalado Biblias, unas nuevas, otras usaditas, pero he regalado muchas, no quiero decir el número, porque sí llevo la cuenta. Y luego vuelvo a ver a esas gentes, algunas personas, les digo, oye, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no has asistido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu Biblia? La tienen por ahí polvada, ¿quién sabe dónde? Esa Biblia les da testimonio a esas personas que estuvo gritando ahí la palabra de Dios, el verbo encarnado, y nunca lo leyeron, nunca lo agarraron, nunca lo creyeron, nunca lo utilizaron. Es juicio. Igual un tema, esos temas que te estoy dando yo ahí, también te comprometen a estudiar. Te están comprometiendo a estudiar. No tenemos grupo de estudio bíblico en la semana, pero te los estoy dando por escrito. No puedes decir, ay, es que en mi iglesia no me quiere, el pastor me descuidó. No te estoy descuidando, estoy dando los estudios bíblicos. Y si eres abusado, estoy poniendo otros estudios bíblicos ahí en Facebook. Entonces hay elegidos y rechazados, hay vasijas de honra y vasijas de destrucción. Los elegidos no escapan a su llamamiento y los rechazados en su responsabilidad personal menospreciaron el Evangelio y sus bondades salvadoras. Lo han menospreciado ellos. Y aunque esta idea no nos quepa en nuestra mente finita, deberíamos de dejar esta contradicción aparente en manos de Dios, porque ambas verdades son ciertas, pero difíciles de armonizar. Nuestra mente no lo alcanza a entender. Pero, ¿qué? ¿Le vamos a reclamar a Dios? Como dice ahí Romanos, le dirá el barro al que lo está formando, ¿por qué me hiciste así? Soberanía pura.
Dios rechaza a algunos y escoge a otros para salvación. Romanos 11:29. Acompáñame. Esta cita es muy importante. Nos concierne. Debemos de apropiárnosla. Ya estás ahí, Romanos 11:20. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Nuevo Testamento. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta palabra irrevocables significa que son irrechazables. No te puedes hacer a un lado. Es como en Israel el servicio militar para hombres y para mujeres. A los 18 años tienen que ir, les guste o no les guste. En Israel todos hacen servicio militar, hombres y mujeres. Es irrevocable. Pues los dones que Dios da y el llamamiento también es irrevocable. Hay gente que dice, bueno, me la voy a llevar campechana. Ten cuidado porque el Señor te puede poner patines. Hay un tiempo, eres llamado, pero tampoco seas perezoso. Seas tardo para escuchar. Dices, me la voy a llevar suavecita. Cuidado. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás quitando bendiciones a otros. Si tú no te preparas, si tú no oras, si tú no estudias, y Dios tiene preparadas esas obras para ti, y tú no las estás ejerciendo, eres egoísta. Porque ese don que tienes lo pones a los pies de los hermanos de la iglesia. Punto. Ay, es que me da miedo, dice Chiquidrácula, me da miedo. Pues es irrevocable el llamado, no te puedes escapar. Mira, la palabra griega E-K-L-E-O, si gustas anotarla, es una palabra griega, K-L-E-O, significa en español, escogió. Dios escogió. Se entiende que Dios no solo escogió por sí mismo, escuche esto, que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para sí mismo, me pertenece. Los creyentes fuimos escogidos para la gloria de Dios. Aquí está otro motivo. Los creyentes fuimos escogidos para la gloria de Dios, antes de ser escogidos para nuestro propio bien. Sí, Dios nos escoge para bien, pero antes de eso nos escoge para su propia gloria. Soberanía pura otra vez. Dios llamó a los creyentes, a sus escogidos en este mundo, para formar la iglesia. Otro propósito, un grupo de gentes que se reúnen para alabar y bendecir a Dios. Y la iglesia es baluarte y columna de la verdad. No es un club de optimismo, no es un club de psicología, no. Aquí Dios te está transformando, Dios te está cambiando, te da un corazón nuevo, te da un espíritu nuevo, te da la palabra y te está afinando ese don que tú tienes para que lo pongas a los pies de los hermanos. Yo pensé que en el cielo íbamos a tocar arpas. No, no vas a tocar arpas. Vas a servir al Señor. Aquí, en este mundo y en el venidero. Ya estás en la iglesia, qué bueno. Pero es tan importante la iglesia que dice la Escritura que este hecho se los informó a las huestes celestiales, buenas y malas. Dijo el Señor, tengo otra institución escondida desde el final de los tiempos que se llama la iglesia. Cuando Jesucristo funda la iglesia delante de los discípulos, les dijo, y el poder del Hades no tiene potestad sobre la iglesia. Tenemos quien nos cuide, Jesucristo. Ustedes no lo ven, pero aquí andan varios ángeles que observan, que escuchan, que dan testimonio si estamos predicando bien o estamos predicando mal, si estamos cambiando nuestra vida o no. Efesios 3:10,
Mira lo que dice ahí. Qué importante es la teología bíblica sistemática. Qué importante. Mira, para que la multiforme sabiduría de Dios, inmensa, gigantesca, omnisciencia, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, la iglesia es el medio, a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjate qué cosa tan extraordinaria. Mientras muchos menosprecian a la iglesia, otros deberían estar agradecidos que tienen una iglesia. Porque en la iglesia tienes la cobertura del pastor, la cobertura del Espíritu Santo, tienes diáconos, tienes escuelita dominical, tienes prédicas, tienes estudios bíblicos. Si hay una necesidad, oran por ti. Si hay una necesidad económica, se te puede ayudar. Si te hace falta una Biblia, te la damos, no hay problema. ¿Qué te hace falta para tu crecimiento espiritual? Nada. Si tienes una iglesia, estás completo en Cristo. Completo. Pero si menosprecias a la iglesia, entonces cuidado. Cuidado. Porque acuérdate que no solamente es baluarte y columna de la verdad. La iglesia es la cúspide del poder. Lo único que está arriba de la iglesia es Cristo. ¿Sabes qué va a pasar en el milenio? El Señor le va a cumplir todas las promesas a Israel. Todas. Y nos va a utilizar a nosotros para apoyar en esa obra. Imagínate qué tan preparado debes de estar para decirle al Señor, envíame a mí. Tú te vas a Hawái, te vas a la Patagonia, te vas a Canadá, tú te vas a Australia. ¿A qué? A predicar, a servir, a orar por los hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Si tú crees que nada más te estás preparando para de aquí al 2100, va más allá. Prepárate para la eternidad. Cristo mismo fue elegido por Dios. Te estoy hablando de elección. Cristo mismo fue elegido. Primera de Pedro 2:6, anótala, te la leo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, ¿ves esa palabra? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra escogida, ese ángulo que está ahí, es Cristo. Conmigo lo podéis hacer todo, separados de mí nada podéis hacer. Si tú quieres hacer algo y no le pides permiso a Dios, es pecado. No tomar en cuenta a Dios para los proyectos de tu vida es pecado. Es que yo soy Juan Charrasqueado, pues no importa que seas Juan Charrasqueado. Tu proyecto no sale porque no estás en Cristo. ¿Por qué no le dices, mira Señor, yo quiero hacer esto? Si tú me lo permites. No vayas a querer declarar, porque no puedes declarar. No vayas a querer decir, Señor, dame mi bendición, porque te va a decir, tu bendición es el infierno. Mejor arrepiéntete y cambia tu vida. Cuidado con todo eso que vemos por ahí. Los ángeles buenos también fueron escogidos. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ahí está, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No hagas acepción de personas. Delante de Dios, trata a todos igual. Todos tenemos potencial, todos podemos ir al arrepentimiento y todos podemos ser grandes hombres de Dios, grandes hombres y mujeres de Dios. Los apóstoles también fueron seleccionados. Juan 15:16. Vamos ahí porque es importante. Aquí está la elección vocacional con la cual Dios se llamó. Una elección vocacional. Ay, pasan ahí en las iglesias y les dicen, a ver, repita conmigo.
acepta a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Y ya repiten, acepto a Jesucristo. Y de aquí en adelante me comprometo a hacer el bien, y voy a leer la Biblia, y no voy a faltar a la iglesia. Y lleva 6 meses esa persona, y de los 6 meses, que son 25 domingos, nada más ha ido 5. Y lo recibimos como hermano. No, no es hermano. Un hermano tiene convicciones firmes, es puntual, no falta, estudia, ora, pregunta. ¿Serán cristianos esas personas? Hay personas que están en las iglesias, pero no son cristianos, están ahí como coqueteando. Porque piensan que una oración y que esas palabras detonantes los hacen cristianos. Yo conocí unos ahí en Sinaloa que dicen, ay, aceptó a Cristo como Dios y Señor. Y desde ese cuando viene, pues vino el año pasado el hermano. No, no es hermano. O sea, perdóname, pero no es hermano. No confundas. Pero es que dijo las palabras mágicas. No, aquí no hay palabras mágicas. Y mira, esta cita te va a quitar todo eso de la cabeza. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Ahí está. ¿Cuál? ¿Acepta a Jesucristo? No puede ser. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El poder de la elección. Allá en la eternidad pasada. Allá hace más de 10,000 años que puso Cristo con su propio dedo tu nombre en el libro de la vida. No es una elección. Es Dios que te eligió a ti. Tú no tienes el poder. Tu pecaminosidad no te permite buscar a Dios por ti mismo. Tu pecaminosidad no te permite buscar una Biblia, mucho menos entenderla y mucho menos obedecerla. Si no te mueres y no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que viváis y llevéis fruto. ¿Te acuerdas que te hablé del fruto? ¿Dónde están los frutos? ¿Venir una vez al año? ¿Cómo? ¿Y es hermano? No, no eres hermano. Porque carga una Biblia. ¿Sí? La cargas, pero no la vives. Y luego no nada más el fruto. Fíjate lo que dice ahí. Y vuestro fruto permanezca. ¿A cuántas tú te dices cristiano? ¿Y a cuántas personas les has hablado? Y todas esas personas que les has hablado, ¿a cuántas les has dicho? ¿Sabes qué? Les voy a dar un estudio bíblico. Les voy a predicar. Aquí están los estudios bíblicos hechos. Ya está. Vamos a leer este libro. Vamos a orar, o vamos a ver un capítulo de la Biblia importante de cada libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sus frutos, ¿dónde están? Ay, pero es que dijo las palabras detonantes. Sí las dijo, pero nada más son palabras. Es muy semejante, escucha esto que te voy a decir, es duro, pero es lo que se está viviendo actualmente. ¿Cuántas personas no se casan y está ahí el pastor, el sacerdote o el juez y los está casando y les hace ahí leer la carta de Melchor Ocampo y hacen votos? ¿Y sus votos dónde están? Ya se divorciaron, ya hasta tienen un nuevo matrimonio. ¿Y los votos? Las palabras se les lleva el viento. ¿Saben qué le importa a Cristo? Los frutos. Y que esos frutos permanezcan. Entonces sí, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Porque no estamos haciendo bien las cosas, porque no tenemos frutos. La iglesia es un cuerpo espiritual que consta de millones de creyentes escogidos, escucha esto, del pasado, del presente y del futuro. ¿Y qué dice la Escritura? El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. No se trata de momentitos, de que, yo hoy me siento bien y hoy voy a la iglesia. Te sientas bien o te sientas mal, ¿sabes qué? No hay cosa más importante que la iglesia. Pero es que la fiesta de mi comadre, pues, irás a la fiesta de tu comadre después del culto, si quieres. ¿O hay algo más importante? La iglesia es un cuerpo espiritual que consta de millones de creyentes escogidos del pasado, del presente y aún del futuro, porque nos vamos a morir y esta operación de los escogidos de parte de Dios
de parte de Cristo y de parte del Espíritu Santo, no va a terminar. Cada hombre escogido, que su nombre esté en el libro de la vida, cuando llega aquí al mundo, los ojos de Dios están al pendientes de esa persona y sabe el momento exacto en que la va a llamar y sabe cómo la va a llamar. Estos escogidos son llamados, justificados, santificados y un día vamos a ser glorificados. Ya les he hablado de la glorificación, pero mira, el hecho de que tú hayas muerto en Cristo y vayas al seno de Abraham, al paraíso, y luego cuando venga el arrebatamiento, que se toque el shofar espiritual, de ahí, tanto los vivos en el mundo como los que están aquí en el seno de Abraham, con diferencia de un segundo, vamos a ser arrebatados en las nubes y vamos a ser transformados y nos va a dar un cuerpo espiritual nuevo, capacitado para ver el rostro de Dios. Los ángeles, no todos pueden ver a Dios, quizás lo puedan escuchar. Dice la Biblia que ahí en Job, que cuando Dios le habla a los ángeles, son contaditos, entre los cuales va Satanás también ahí. No van todos, van nada más algunos. Y nosotros cada vez que oramos, entramos al lugar santísimo, presentamos oraciones, ruegos y súplicas y el Señor las escucha. Un privilegio. Los ángeles quieren predicar, no pueden. Y nosotros podemos predicar. ¿Qué privilegio? Es un privilegio. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Fíjate, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, otra vez esa palabra, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si tú quisieras en un acto voluntario regresarte al mundial, el Señor te va a decir, sí, regrésate. Pero puede ser que te regreses sin una mano, o sin un pie, o sin un ojo. Pero de que vas a regresar y te vas a salvar, es inminente, lo voy a hacer. Mejor otra vez, suavecito, suavecito. No es que la elección soberana de Dios, no es que la elección soberana de Dios o la predestinación eliminara la decisión voluntaria del hombre para tener fe sobrenatural, no lo elimina. La soberanía divina y la respuesta humana son ambas partes integrales e inseparables de la salvación humana. Te lo repito, la soberanía divina y la respuesta humana, ambas son partes integrales e inspirables, aceptables de la salvación humana, aunque solo la mente infinita de Dios sabe cómo opera de manera exacta y conjunta. Esta doctrina de la predestinación es muy fuerte, no es para todos, pero la tenemos que aceptar. Soberanía pura, vasijas de honra y vasijas de destrucción. Por un lado Dios nos elige y por otro lado nosotros en actos voluntarios hemos rechazado el Evangelio, hemos rechazado la salvación, hemos rechazado todo lo sagrado y por lo tanto vamos a la condenación, lo justo. Lo podríamos ver de otra forma. Todos íbamos a la condenación y Dios agarró un puñado y a esos quiso salvar. Y de la misma manera que se llevó a Enoch vivo y a Elías vivo, de la misma manera. En el plan soberano de Dios, Cristo fue crucificado por nosotros y nosotros fuimos designados para salvación por ese mismo plan y en ese mismo momento. Cuando en la mente, en la eternidad pasada, el Padre pensó en nosotros, inmediatamente el plan en Cristo Jesús empezó a operar por nosotros, para nosotros, nos beneficia. Primera de Pedro 1, 19, 20. ¿Cómo operó este plan? ¿Te acuerdas que te dije cómo operó este plan?
En el plan soberano de Dios, Cristo fue crucificado por nosotros y nosotros fuimos designados para salvación por este mismo plan y en ese mismo momento. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto es algo importante, mira, la sangre de Cristo no es un arma espiritual, Ay, me voy a proteger con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo me proteja, no te va a proteger, tienes la armadura. Ah, sí, ¿verdad? Se me olvidó. No, eso estamos equivocados. La sangre de Cristo fue un elemento, y te lo explico. Cuando Cristo nació, la sangre que venía del cielo no se mezcló con la sangre de María. Jesucristo tuvo una sangre diferente, una sangre celestial, suficiente y poderosa para que cuando se derramara en el Calvario, los pecados de la humanidad del pasado, del presente y del futuro fueran perdonados. No es un arma espiritual, es un elemento. Sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira, fue destinado Cristo para eso, pero manifestado en los postreros tiempos, y mira, por amor de vosotros. ¿Qué más quieres? Por amor. ¿Qué es lo que hace un padre por sus hijos? Mira, yo conocí una mujer, se va a ver feo, pero lo voy a decir porque es verdad. Se prostituía. El marido la dejó y se prostituía para llevar de comer a los hijitos a su casa. Una prostituta sufre porque se desvela todas las noches, le toca toda clase de patanes y hay tarifas de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, cuerpo completo. Y a veces enfermedades. Y a veces tiene que andar ahí entre la mafia porque pues, tiene que tener un padrino ahí y le da cuota al padrino y lo que le queda a su casa. Pero sacó a sus hijos y les dio universidad. Si tu papá te está dando universidad, dale gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hay personas que sufren siquiera para llevar un plato que comer a su casa. ¿Y se dan cuenta? Estamos bendecidos. Dios nos ama. Pertenecíamos a Dios antes de llegar al mundo. ¿Sí? ¿Escuchaste lo que te dije? Ya antes de llegar al mundo le pertenecíamos a Dios. Y estaremos con Él eternamente. Esa es la glorificación. Nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada en la eternidad pasada. Esa herencia que vamos a recibir también ya estaba ahí. Nada de esa herencia se va a perder. No va a haber abogado chueco, ni vamos a hacer ahí, a meter un amparo para ver qué podemos hacer y quitártela. No. Está garantizada esa herencia. Si aquí en el mundo una herencia, cuando te deja tu papá una casa, un coche o sentados ahí en el banco, dices, no fui tan buen hijo, pero me dejó una casa, gracias. Hay papás que no dejan nada. Yo conocí a uno que dijo, no, yo me dieron mi liquidación. ¿Qué creen que hizo? Se fue a Europa un mes, se gastó todo. No le dejó nada ni a la esposa ni a los hijos. Papás calaveras, todo lo quieren para ellos. Pertenecíamos a Dios antes de llegar al mundo y estaremos con Él eternamente. Nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada en la eternidad pasada. Mateo 25, 34. Estas palabras nos deben de alentar, hermanos, son muy importantes. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, mira, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está. Andas buscando aquí, pues, cosas materiales, que no es malo, pero si tienes una casa en el cielo, añadas la casa de las estrellas hollywoodenses allí en las playas de Malibu, California, pero son casuchas, son casonas, comparadas con las casas celestiales que tienes ya desde aquí. Tienes una casa en el cielo, tienes una superherencia en la Nueva Jerusalén,
Y vas a estar ahí, vas a conocer a Isaac, a Jacob, a Abraham, a Pedro, a Pablo, a Calvino, a Lutero, ahí van a estar todos. Pero no queremos, nosotros queremos ver a las estrellas que vemos aquí normalmente. Pero no se compara. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si sigues leyendo ahí el texto, el 1:4 de Efesios que te estoy predicando, la última frase, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Yo pensé que para ir a ver la final de México del Mundial. No eres cristiano por eso. Para ese tipo de bendiciones no. Que te caigan por añadidura, magnífico, pero no es por eso. El objetivo es ser santo y sin mancha. ¡Ay, qué aburrido! ¿No? Porque son los elementos exactos para predicar, para dar testimonio, para servir a los hermanos. Nada de esto da a entender que nuestra meta es la gloria eterna, sino por el contrario, la gloria eterna ya la tenemos desde aquí. Esta gloria eterna ya está desde aquí. Desde aquí ya tenemos una visa y vamos a ir al cielo. La palabra sin mancha en español, su transliteración en griego es amomos, así como se oye, A-M-O-M-O-S, amomos. Y es carecer por completo de toda mancha y defecto. Fíjate qué palabra en griego tan fuerte y tan importante. Todo esto gracias a que Cristo mismo se entregó en un acto voluntario por cada uno de sus escogidos. Y esto es muy importante, porque el amor de Cristo es tan grande que lo hace de manera personal. Sí, su sacrificio fue por todos, pero también fue de manera personal, porque dice que de antemano nos conoció y de antemano nos perdonó. Primera de Pedro 1:19, ahí está otra vez, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos ha otorgado sin mérito alguno su propia naturaleza, sin mancha, arruga y contaminación. Cuando tú eres justificado, no solamente tus pecados son perdonados, sino que Dios te limpia, te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y las vestiduras de Cristo santas, justas y perfectas, te las pone, y cuando el Padre Eterno te ve, justificado por la obra de Cristo. No creas que nos ve como nosotros, no, nos ve justificados. Y así también nos ven los ángeles, y así también nos ven los demonios. Nosotros somos los únicos que estamos viendo ahí todos los defectotes del hermano y del pastor, y no, pues esto, y lo estamos opinando, y juzgamos, y criticamos, y murmuramos, y chismeamos, cuando ni los ángeles lo hacen. Y deberíamos de decir, vamos a poner todo en las manos de Dios, y vamos a orar por el hermano o por la hermana. Es predicación, hermano. Sí, al final. Solo quería pedirle, pastor. Sí. Voy para el hospital con mi hijo. Quería pedirle si pudiera tenerlo en oración, pastor. Sí, ¿cómo? Al final, con mucho gusto, pero ¿la quieres escuchar la oración? Ahí lo traigo, de hecho. Ahí lo traigo en el coche. ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago Daniel. ¿De qué lo van a operar? No lo van a operar, pastor. Trae convulsiones y me lo mandaron para el hospital de México. Entonces ahorita lo voy a llevar, pastor, pero bueno, perdón por interrumpirlos. Quería saber si me lo podían tener en oración, pastor. Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Fede, anótale el nombre, por favor, ahí. Correcto. No puedo parar la predicación, pero sí vamos a orar. Sí, pastor, muchas gracias. Sí. Para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra momos vimos ahí, y luego 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Regreso, Dios nos ha otorgado sin mérito alguno su propia naturaleza sin mancha, arruga y contaminación. Sin mancha. Los indignos hemos sido declarados dignos. Los injustos hemos sido declarados justos y santos.
Y no solo nosotros, sino toda la iglesia. Por eso es que es tan importante que compró con su sangre, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, esta iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y saben por qué? Porque vamos a la boda con el Cordero. Somos la novia de Cristo. No somos cualquier cosa. Tener una iglesia no es cualquier cosa. Gracias Dios porque existe esta institución llamada iglesia. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No te debes molestar con el Espíritu Santo si eres barro en sus manos y te está moldeando. Mejor déjate moldear. No le vas a ganar. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, no le vas a ganar. Vas a ser moldeado como Dios quiere. Y dale gracias a Dios por ello. Aunque en nuestra práctica todavía batallamos con nuestra carne, ¿o no? ¿Cuántas veces no empezamos bien el día y ya como a la 1, híjole, ya metemos la pata por ahí? Pero fácil, ¿eh? Fácil. Hay veces que nos viene un recuerdo y ¡ay, la vecinita! ¡Qué lindo me cae la vecinita! ¿O te acuerdas de una persona y dices, a su mecha, quisiera traer un machete? Sí, así somos, es nuestra naturaleza. Estamos peleando continuamente. Nosotros dentro de nuestro cuerpo hay una pelea, lo espiritual contra lo carnal. Si tú alimentas lo carnal, pues va a crecer, pero si tú alimentas lo espiritual, va a crecer. Depende de qué lo alimentes. Y hay gente que dice, no, pues yo campechano, el mundo y acá. Ay, no me digas. O sea, me gusta tener las bendiciones del mundo y también quiero tener las bendiciones de la iglesia. No, no es así, no funciona así. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Hay muchas cosas que puedes disfrutar de este mundo, estoy completamente de acuerdo. Pero lo principal es Cristo. Él es lo principal. Aunque en nuestra práctica todavía batallemos con nuestra carne, porque estamos lejos de la norma bíblica tan estricta que buscamos cumplir. La Biblia nos confronta, la Biblia nos azota, la Biblia nos pone en nuestro lugar cada vez que la leemos. Pero no así, escuche esto, en lo legal, porque en Cristo estamos completos. ¿Qué tan completos? Súper completos. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, aún arriba de los ángeles. Esto, estar completos, es lo que yo te decía. Todos los medios que Dios te pone para tu santificación, una vez que fuiste elegido y predestinado, tienes un pastor, tienes una iglesia, tienes ahí un grupo de diáconos, un grupo de oración, se te da estudios bíblicos, a veces recibes ayuda económica, tienes escuelita dominical, se te visita en tu casa. Gloria a Dios, estás completo. Se te da un cafecito. Gloria a Dios, Señor, estamos completos. Qué cuidado tiene Dios de nosotros. Qué cuidado. Por ello nuestra salvación es segura. Escuche esto, por esto nuestra salvación es segura. Pues tenemos la justicia perfecta de Dios imputada, pues nos justificó al haber creído en Cristo. Toda la justicia de Cristo es nuestra justicia. Y no la hacemos, porque es un acto legal. Y seguimos en este mundo peleando con nuestra carne. Nuestra vida cristiana en el mundo no es perfecta, es cierto, pero nuestra posición nunca puede fallar. Escuche esto, esta posición legal nunca puede fallar, porque es la misma posición santa y perfecta delante de Dios que Cristo tiene. ¡Qué garantía! ¡Qué garantía! En el futuro, después de ser justificados, santificados, seremos glorificados con Cristo. Nos espera una santidad gloriosa, incomparable en su presencia eterna, que no nos podemos imaginar. No alcanzamos. Hasta hay un corito por ahí. Solo me imagino, dice el corito. Solo me imagino.
¿Qué debemos de hacer? Esforcémonos pues por llevar vidas que reflejan la santidad y la pureza que son nuestro destino final. Vamos en esa santificación progresiva y vamos hacia arriba. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como. ¿Sí? Hacia allá vamos. Ahorita batallamos, ¿saben por qué? Por la carne que tenemos. Esta carne que tenemos es la que nos gobierna. Pero ya quitándonos de la carne, estando en el espíritu, es fácil. Los ángeles obedecen fácil porque no están sujetos a la carne. Pero nosotros batallamos porque estamos en la carne, peleamos con nuestra carne. El maestro John MacArthur comenta sobre el pasaje, sobre del 1:4 de Efesios. La Biblia es al mismo tiempo obra de Dios y obra humana. Mira, una dualidad, ¿no? Te está poniendo ahí una dualidad. Enseña que Jesucristo es pleno Dios y pleno hombre, que la salvación es eterna y sin embargo los santos deben de permanecer obedientes y perseverantes hasta el fin y que su vida en este mundo debe de ser un completo compromiso y disciplina personal, pero todo esto es simplemente obra de Dios en Cristo Jesús. Fin de la cita. Dice primero que hay una dualidad ahí, que la Biblia es cierto, es la palabra de Dios, pero fue escrita por hombres, es parte hombres, parte de Dios. Pero dentro del plan de Dios dice que Jesucristo está ahí, el efecto salvación, y que esta salvación es eterna, pero que nosotros los santos, aunque ya tenemos la oportunidad de ir al cielo, todavía peleamos aquí con nuestra carne. Y si logramos vencer, es por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos pone el querer como el hacer, ni siquiera nosotros. Él es el que nos pone el querer como el hacer. Ya que vimos este pasaje, 4 puntos. La síntesis, la aplicación, lo importante. ¿De qué te debes de apropiar? De 4 puntos. ¿Cómo vas a aplicar esta cita a tu vida? El primero, debes de saber que Dios de manera soberana te escogió. Tú no tomaste en un acto voluntario, pues yo decidí seguir a Cristo. No, tú no decidiste nada. Dios de manera soberana te escogió. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, miren lo que dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Él nos escogió para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa gloria que nos espera otra vez. Número 2, otra aplicación que debes de saber. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No fuiste escogido en este momento, ni cuando naciste, ni cuando estuviste en el vientre de tu madre. No. Hace más de 10,000 años fuiste escogido y tu nombre fue puesto en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8, yo te la leo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay unos que su nombre no está escrito ahí. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí estoy haciendo alusión a ese libro de la vida, a ese nombre donde estás ahí tú inscrito. Entonces, fue antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. 3. El propósito de nuestra elección es llegar a ser santos y semejantes a Cristo. Escucha esto, santos, apartados y semejantes a Cristo. No espera Dios menos. Cierto, ha habido grandes hombres de Dios, estoy de acuerdo. Ha habido grandes hombres de Dios, son un ejemplo las biografías. Pero no nos debemos de quedar ahí. Un verdadero cristiano debe ir mucho más allá. Primera de Juan 3:2, te la leo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Lo ves ahí? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, en ese cuerpo glorificado. Y 4 y final, somos tan santos posicionalmente como Cristo lo es en el cielo. Escucha esto, ¿eh? Somos tan santos posicionalmente
como Cristo lo es en el cielo. Esto es extraordinario, porque nosotros no lo somos, pero en Cristo lo somos, porque Él nos amó primero. En Hebreos 2:11, mira lo que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, mira qué palabras, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, que está pendiente de nosotros, que es sacerdote y que está allá ministrando en el cielo delante de nosotros. Y si le agregamos la abogacía del Espíritu Santo, gracias Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.